En ASB Noticias, los protagonistas. Son las 7 de la mañana, 2 minutos, y nos complace saludar a esta hora al senador Carlos Julio González Villa. Vale decir que los González Villa son una familia muy importante en la política, especialmente el departamento del Huila. Han ocupado posiciones muy destacadas, con también gestiones muy destacadas, y hoy el senador Carlos Julio González Villa, que fue hasta hace poco gobernador del departamento, ocupa una curul ahí, en el Senado de la República, por Cambio Radical. Y lo hemos convocado amablemente, senador Carlos Julio González, para que nos comparta su visión de la reforma a la salud que tiene ya, digamos, en el Senado su partido, Cambio Radical. Vimos recientemente un trino suyo defendiendo, lógicamente, esa normativa que ustedes han preparado. Y para que entremos un poquito en materia en eso, senador, buenos días, bienvenido a SB Noticias con Mundo. Muy buenos días, un saludo muy especial, muy generoso su presentación. Saludar a todos sus amables oyentes. Gracias, senador. ¿Cuál es, digamos, la esencia o la gran diferencia que tendría esa normativa que ustedes seguramente juiciosamente han trabajado ahí en Cambio Radical y que están ofreciendo a los colombianos como alternativa de esta reforma a la salud del gobierno, que está generando una controversia de la que aún no salimos, senador? Uno de los temas más delicados, sin duda alguna, y una de las reformas con mayor alcance, con mayor sensibilidad y cotidianidad para todos y cada uno de los colombianos, es el tema de la salud. Nosotros, desde nuestro partido, y yo personalmente, desde mi experiencia, soy profesional de la salud, comparto la necesidad de una reforma profunda de la salud, de una reforma que parta de revisar debilidades, revisar también fortalezas y, por supuesto, diagnosticar y reconocer en dónde se debe reformar el modelo actual. Cambio Radical básicamente sostiene en su proyecto el modelo mixto desde el aseguramiento, o sea, un modelo donde participa lo público y lo privado. Por supuesto, entendemos la necesidad de controlar lo privado desde los desmanes que se han presentado en algunas EPS, desde donde están presentes las debilidades del sistema. Por ejemplo, nosotros proponemos una integración vertical cero. ¿Qué significa eso? Que los aseguradores cumplan con su labor y los prestadores cumplan con su labor. No es posible que, por ejemplo, las EPS a su vez sean prestadores del servicio, lo que se ha prestado para los desmanes que he mencionado. Asimismo, pues nosotros entendemos la necesidad de una reforma modulada, equilibrada, financieramente sostenible, financiable, de un modelo que no puede perder su financiación. Entonces, por eso el proyecto nuestro, consideramos, toca no solamente los temas de salud pública, los temas del aseguramiento, sino también un modelo de atención y prestación de servicio. Ahí nos concentramos muchísimo en el paciente, en lo que es la calidad de la prestación del servicio. También tocamos los temas del talento humano y, por supuesto, de la financiación, que nos parece que es el tema grueso. Parte de la duda que tenemos sobre el proyecto que ha presentado el gobierno nacional es cómo se va a financiar. No hay ninguna claridad de cuál va a ser el impacto en el marco fiscal del mediano plazo. No hay claridad de cuánto va a ser el proceso de transición en términos de tiempo y financiación, de costo. No hay claridad de cómo se va a financiar el modelo de prevención primaria y cómo se va a financiar esa arquitectura tan dispersa y compleja que se ha manejado de los CAPS, que son los Centros de Atención Primaria de Salud, que compartimos, porque Cambio Radical también comparte la necesidad de que la atención primaria sea un énfasis fundamental en materia de salud pública. Entonces, nuestro modelo, digamos, tiene esas características, nuestro proyecto de ley, y creamos un Consejo Nacional de Seguridad Social en salud. Ahí es donde realmente se adoptan las políticas públicas en salud a través de este Consejo Nacional de Seguridad Social. Implementamos un sistema preventivo, pero obviamente un sistema que tiene no solamente monitoreo, vigilancia y evaluación, sino que también es financiable y epidemiológicamente muy bien concebido, una arquitectura clara.
Mantenemos las EPS pero reguladas, vigiladas, realmente bajo un modelo que permite un funcionamiento diferente al que han tenido hasta ahora en el sentido de la administración y la vigilancia del sistema. Incluso la superintendencia debería, y es parte de lo que decimos, hacer el papel que le corresponde. Damos un acceso efectivo al sistema de salud a través de algo que llamamos los territorios sanitarios, incluso manejando la ruralidad y las zonas dispersas, que es parte del gran problema que tenemos hoy como país. Y es un aseguramiento que puede ser administrado por una empresa promotora de salud. También entendemos la atención primaria, el enfoque de familia y el enfoque de salud comunitaria, altamente resolutivo, parte de lo que vemos hoy en los problemas de los CAPS que ofrece el proyecto del gobierno, es que no hay capacidad resolutiva, que está desarticulado en la mediana y la alta complejidad. Nosotros en nuestro proyecto de ley hemos resuelto este asunto. Tenemos un registro único nacional del talento humano en salud, y ahí se diseñan los incentivos, se diseñan las capacidades, la ampliación de oferta de sus especialidades y especialidades clínicas, quirúrgicas, etcétera. También la laborización del talento humano en salud, donde prohibimos la tercerización, pero damos un proceso de transición que es claro y que es financiable, y se crea un fondo de garantía del sector salud. Ese fondo es una entidad de nivel descentralizado, que es de naturaleza única y tiene sin duda alguna una autonomía administrativa que permite tener la tranquilidad de un fondo que puede ser muy bien administrado, entre otros aspectos. Déjeme, senador Carlos Julio, hacer un poquito de historia, y necesito su ayuda porque usted conoce todo lo que estamos hablando. En 25 de noviembre del 2015, en aquel entonces el ministro de Salud y Protección Social, Alejandro Gaviria Uribe, habla sobre la liquidación de Saludcop. Y dice, abro comillas, la liquidación de esta EPS es un paso necesario para darle solución definitiva al tema de Saludcop. Esta es una estrategia que fue planteada con el objetivo primordial de, garantizar la atención de los usuarios, proteger de una posible quiebra a más de 4.000 prestadores y respetar los derechos laborales de los trabajadores, minimizando el uso de los recursos públicos. Aseguró también que Café Salud asumirá la atención de 4.6 millones de usuarios. Se acaba Saludcop, pasa Café Salud y hoy las dos están quebradas. ¿Qué mensaje le deja eso a uno como usuario y como una persona que está diciendo, ¿se requiere o no se requiere una reforma a la salud? Por supuesto que se requiere la reforma, y parte del problema ha sido cómo ha funcionado precisamente el modelo, y en donde insistimos en la integración vertical cero. O sea, cada quien a lo suyo, cada quien cumpliendo las labores que le corresponde. Esa integración fue perversa cuando los aseguradores también tenían el sistema de prestación del servicio a través de las IPS, a través de la red pública, de la red clínica. Produjo como consecuencia un privilegio y produjo los desmanes a los que hemos mencionado, y que son sin duda alguna parte de los problemas que trajo el sistema. Y además, la forma como de manera ineficiente, mediocre, ineficaz, la Superintendencia de Salud funcionó y ha funcionado, lamentablemente sin intervenir a tiempo y generando una desconfianza enorme en la forma como funciona el sistema. O sea, todo se mezcló, y adicional a ello, el modelo presentó debilidades precisamente a través de una dispersión de EPS que no tenían la capacidad financiera ni tenían la idoneidad para funcionar, y fue lo que fue produciendo esto, y otras que fueron intervenidas tarde, fueron mal intervenidas o fueron intervenidas inoportunamente, generando el colapso en parte del sistema. Así que claro que se lo merece, pero la solución no es derribar lo construido. Colombia tiene un modelo que incluso ha sido referente internacional en muchísimos aspectos, a pesar de sus debilidades, incluso en las mediciones, por ejemplo, en algunas de la Organización Mundial de la Salud, está en diversas variables entre el puesto 22 y el puesto 39, entre 191 países que se están midiendo, en una medición que ha sido discutida recientemente, que es la del World Magazine, que es muy importante, que ha sido muy reconocida internacionalmente. Está en el puesto 35, y digámoslo que de alguna manera, con todas sus deficiencias, el modelo tiene una serie de bondades. Se ha ampliado la cobertura, ha mejorado la integración del diagnóstico y la intervención de enfermedad,
sin duda necesitamos mejorar tiempos diagnósticos, ampliar las especialidades médicas en provincia y en el desarrollo de la territorialidad profunda del país. Claro que necesitamos medicamentos cada vez de mejor calidad. También necesitamos que los call centers funcionen y realmente no se convierta en una tortura para los pacientes. O sea, necesitamos mejorar, pero en mejorar no necesariamente implica derribar un sistema que tiene muchos reconocimientos, que tiene muchas bondades, y en donde lo que queremos es mejorar lo que no está funcionando. Yo sigo ayudado por el conocimiento suyo. Hay una ley de punto final, que de pronto usted, senador, se acuerda, que fue promovida por el aquel ministro Fernando Ruiz, pero el liquidador de Salocop y Cabezalú Felipe Negre Mosquera, que parece que es el único que hay en el país porque es el liquidador de todo, le giraron los recursos, pero no alcanzó a pagarle o no quiso pagarle, en fin, no sé qué haya pasado. Hay una deuda con proveedores todavía. ¿Cuántas EPS tienen deuda con proveedores? ¿Y esa plata cuándo se va a pagar? Senador, acudo de nuevo a su conocimiento y cómo maneja el tema. Pues precisamente es parte de lo que estamos revisando en el proyecto que es presentado por el Gobierno Nacional, y es el funcionamiento de la ADRES, esa entidad que ha tenido una responsabilidad enorme precisamente en lo que significa el manejo de los recursos, la vigilancia, el flujo de recursos en el sistema, y que tiene unas condiciones para las cuales fue creada y que lamentablemente ha sido débil y no ha podido cumplir el modelo para el cual fue creada y las funciones para las cuales fueron creadas. En este modelo que es propuesto, la ADRE se convierte en afiliadora, se convierte en recaudadora, aseguradora, auditora, en contratadora y por supuesto en pagadora del modelo. O sea, se convierte en una hiperentidad que hoy no ha tenido la capacidad ni siquiera de resolver temas como la ley de punto final, en donde lamentablemente confluyeron problemas del Ministerio de Hacienda de la época en la incapacidad de cumplir lo que se programó. Yo era presidente en ese momento de la Federación de Gobernadores y teníamos la urgente necesidad de sanear las finanzas de los hospitales públicos a través de esa ley de punto final y de cumplimiento de esas deudas que estaban asfixiando y ahogando la prestación pública, insisto, en las redes públicas hospitalarias. Y necesitábamos sin duda alguna que esa ley se cumpliera y que se pagara. Fue imposible la tramitología, la tortura, la incapacidad, por un lado, de un ministerio que no giraba oportunamente, pero por el otro, de una entidad que no era capaz de glosar, no era capaz de vigilar, y menos de fluir en la posibilidad de que esos recursos llegaran oportunamente. Por eso nos parece tan importante revisar si se le va a dar a la ADRE una hiperfuncionalidad, yo lo llamo una macrocefalia, para la cual siento que no está preparada y que es un cuello de botella, sin duda alguna, que ya lo demostró con la ley de punto final, en donde fue incapaz de cumplir lo que debería hacer, y hay ahí todavía una deuda millonaria con la República Hospitalaria, como usted muy bien lo menciona. Senador, las paradojas de la política o los vericuetos de la política nos tienen en el siguiente escenario. Cambio radical, es decir, ustedes tienen una propuesta coherente, conveniente, hasta donde nos enteramos, bueno, ya la conocimos en alguna medida, pero las paradojas de la política tienen hoy esa definición prácticamente en 13 partidos políticos que darían como el visto bueno para que se adelantara la reforma que propone el gobierno. ¿Qué sienten ustedes desde Cambio Radical al ver el panorama político de hoy en ese sentido, que va a depender de otros, teniendo ustedes una normatividad que pudiera ser que seguramente es la más conveniente? Pues momentos como el que ustedes nos permiten ofrecerle al país, sin duda alguna llaman algo que se llama la coherencia, la sensatez, el sentido común, que a veces es el menos común de los sentidos. Hoy Colombia asiste a un momento en donde el debate público está perdiendo el argumento, se está polarizando y no está racionalizando experiencia, aprendizajes, lo que significa un modelo que sin duda alguna puede ser mejorado notoriamente como nosotros consideramos, y puede ser financiado, puede ser sostenible, podemos tener una arquitectura seria, clara, y lo más importante,
podemos tener un modelo que mejore la calidad de vida de los colombianos a partir de una mejor prestación de los servicios de salud, que eso es lo que nosotros como Cambio Radical claramente le apuntamos. Esperamos que los partidos que hacen presencia en el Congreso de la República y que son importantes y con quienes tenemos además un vínculo de conocimiento acerca de lo que es la salud, con la doctora Ilian Francisca Toro como presidenta de la U, en su momento siendo senadora, y nosotros también trabajamos la ley 1122, que es la más importante reforma que se le ha hecho a la ley 100 en su historia y que tiene aspectos positivos que quedaron cortos, pero que presente estamos tratando de corregir con una propuesta como la nuestra, y estoy seguro que ella también desde los semáforos rojos que ha colocado. Con el doctor Roy Barreras, quien es médico, también compartimos y hemos compartido una discusión seria acerca del modelo de salud que se merecen los colombianos en diferentes momentos, y por supuesto que entendemos que él comprende lo que significa el alcance de una reforma de la salud como la que necesita Colombia. Así que con varios de los actores fundamentales de la discusión política de hoy ha habido interacción y ha habido momentos de conmoción, de interés por mejorar el modelo, y de hecho de manera práctica se han realizado algunos alcances que han tenido moderadamente un efecto positivo, pero que requieren pues, profundizarlo. Esperamos que se nos escuche, esperamos que se entienda que esta discusión no tiene color ni partido. Lo he dicho y lo repito, si la reforma no sale bien, el costo es para los colombianos y es para todos y todos nosotros como colombianos, y la factura por supuesto que será para los partidos políticos que tomen decisiones equivocadas en un costo con una larga transición compleja y dolorosa, sin una sostenibilidad financiera del sistema, con una arquitectura dispersa de entidades, con una ANES, como lo he mencionado, hiperfuncional y colapsable fácilmente, y con un modelo desarticulado o lo grave, con un modelo que no funcione como se lo merecen y nos lo merecemos los colombianos. Entonces, esperamos que estas palabras, que esos análisis que ya hacemos puedan llegar al corazón profundo de una nación que está esperando que salga un buen producto de un Congreso que tiene una inmensa responsabilidad con el país, y porque la salud es lo más importante. Si con algo no se puede jugar, es con la salud de los colombianos. Yo lo escucho hablar a usted, senador Carlos Julio González, y me pregunto, ¿por qué no se han llegado a acuerdos? Si todos queremos que la salud sea mejor o que se mejore lo que hay, ¿por qué no se han llegado a acuerdos? Si usted le pudiera hablar al oído del presidente de la República, Gustavo Petro, no le podría decir, retire esta reforma, juntémonos y armemos una sólida para que salga rápido. ¿No podría ser eso una salida? Pues es parte de lo que durante esta semana estamos planteando de manera seria frente a las dificultades precisamente que se han presentado en los acuerdos políticos de la coalición de gobierno, en donde también hay aspectos muy importantes, porque quiero decirle que con la propuesta del gobierno nosotros compartimos muchos aspectos. Yo personalmente comparto la necesidad de profundizar en Colombia el modelo de atención primaria en salud, de llegar a la Colombia profunda y dispersa, a la ruralidad colombiana, la ampliación de especialidades médicas. Comparto la necesidad de racionalizar el sistema. Por supuesto que comparto la necesidad de darle reconocimiento al talento humano en salud, o sea, a los profesionales de la salud del país. Tenemos varias coincidencias entre el proyecto de Cambio Radical y el proyecto presentado por el Gobierno Nacional. Obviamente lo que nos distancia profundamente ya es una visión desestructurante del modelo, que no cambia completamente cuando trata de que sea estatizado, y cuando, por ejemplo, le asignaría a la nueva EPS entre 5 y 10 millones de nuevos usuarios, que usted ya lo relató cuando pasó de salud a Carresalud, y básicamente la colapsó, y eso significa que el colapso de la nueva EPS no está preparada para recibir ese número de afiliaciones. Volveríamos a un modelo seguro social versión 2.0, o sea, algo que ya todos vivimos y que sabemos que no funcionó y probablemente no va a volver a funcionar. Ya la predicción está básicamente basada en la experiencia, no funcionaría, se colapsaría fácilmente. Así que tenemos ahí conciencia, esperamos que este mensaje, que esta oportunidad de expresar a través de un medio tan importante como el de ustedes, llegue al gobierno nacional, más lo que esta semana estamos haciendo en el Congreso de la República, y es llamando a un gran acuerdo nacional. Esto tiene que ser parte de un gran acuerdo nacional, no puede ser un acuerdo meramente de partidos políticos o de coalición. Aquí deben estar las asociaciones médicas, las sociedades médicas y científicas, los gremios y los actores fundamentales del sistema. Las ligas de pacientes se han quejado de que no han sido escuchadas. Incluso dentro del mismo gobierno ha habido desconocimiento del alcance del proyecto
y de las líneas mismas que se han trazado. Así que este es un proyecto que careció de socialización, careció de consenso, careció de conversación nacional, que era tan importante para presentarlo en términos de lo que el país espera. Esperamos que esta semana, que es fundamental, haya, después de Semana Santa, una reflexión profunda sobre la necesidad del país de tener una reforma a la salud consensuada y una reforma a la salud que verdaderamente proyecte unidad nacional y no esta ruptura y esta polarización que no está llevándonos a ningún lado. Antes de que Germán René lo despida, senador Carlos Julio González, yo quiero su opinión, simplemente su opinión, con el respeto que usted le ha hablado a la audiencia de ASB Noticias y de Colmundo Radio. El señor Roy Barreras dice, la ministra es una arrogante. ¿Usted cree que un arrogante debe manejar la salud en Colombia? No podría calificar el comportamiento de la ministra, pero sí puedo calificar la ausencia de consenso que debió darse para esta reforma. O sea, si una reforma merecía, no tener afán, generar todas las oportunidades de un gran diálogo nacional, era esta reforma relacionada con la salud. Muchos gremios, sociedades médicas, científicas, ligas de pacientes, etcétera, se han sentido desatendidos, no escuchados, ausentes y negados en el proceso de intervenir en este proyecto. Por eso es un proyecto, lamentablemente, que se presentó para que empezara su socialización en el Congreso, cuando lo normal es que la socialización se da antes y cuando llega al Congreso ya lleva una gran parte avanzada de conversación y socialización nacional. Ojalá la ministra entienda que no es ni mucho menos una posición personal. Entendemos, y yo personalmente comparto muchos de los aspectos que ella ha venido mencionando. Yo comparto que ha habido desmanes por parte de las EPS, comparto la necesidad de regularlas y controlarlas adecuadamente, comparto la necesidad de generar confianza en el sistema. Hay temas como que se pueden trabajar, como por ejemplo compras públicas de medicamentos, y esas compras públicas de medicamentos tratarían de manera diferente la corrupción que se ha presentado en el modelo tanto de compras de medicamentos como de insumos. Compartimos la necesidad de que las gerencias de los hospitales públicos se den mediante meritocracia y se les arrebate realmente a los poderes locales, políticos, regionales. Creemos que se hace necesario corregir parte de lo que se ha presentado en relación con muchos que se han enriquecido a partir de las debilidades del sistema, que comprendieron cómo funcionaba, pero para enriquecerse y no para mejorar la verdadera prestación de los servicios. Pero también entendemos que podríamos romper totalmente el sistema y que al romperlo totalmente como un modelo que a propósito tiene referencia internacional como un modelo muy interesante, el colombiano, que tiene todavía un bajo costo de la unidad por capitación. O sea, para colocar un ejemplo, excúsenme, pero por la importancia se los explico. En el mismo proyecto de ley del gobierno menciona a Corea del Sur como modelo a tener en cuenta en la prestación de los servicios de salud, en la motivación del proyecto del gobierno nacional. Allá vale 1.669 euros la unidad por capitación, o sea, 8.600.000 pesos largos por persona. En Colombia fluctúa entre 1.289.000 pesos y 1.418.000 pesos. O sea, el costo de salud en Colombia es un costo reconocido internacionalmente como un costo razonable. El modelo de aseguramiento es un modelo que se ha sostenido en el tiempo y que ha tenido la capacidad de sobrevivir a los diferentes embates, como el que usted mencionaba, las crisis de Saludcop, las crisis de Encosalud, las crisis de tantas IPS, más los problemas propios de los hospitales y las dificultades por las malas administraciones, y ha sido capaz de sobrevivir a eso. Por eso, este modelo vale la pena estudiarlo con mucho cuidado para determinar en dónde sus debilidades. Es el proyecto que presentamos, y estoy seguro que también otros partidos lo han hecho, en dónde sus debilidades, en dónde sus fortalezas, en dónde tenemos oportunidad y en dónde tenemos que intervenirlo para que sea un modelo que mejore cada vez más. Lo más importante, la atención en salud para los colombianos. Ojalá la ministra entienda eso en este diálogo y ojalá brille la sensatez, el sentido común y la coherencia. Ojalá podamos llegar a un acuerdo nacional. Este proyecto se lo merece. Doctor, yo le dije que ya lo iba a despedir, Germán René, pero yo no puedo dejar pasar. Oye, usted tiene bastante hinchada, ¿no? Mire, Marta
Polanco dice, buenos días, la mejor representación del Huila, el doctor Carlos Julio, nuestro senador. María T. Bonilla, doctor Carlos Julio González Villa, senador del sur colombiano por excelencia. Ricardo Tálora, felicitaciones, doctor Carlos Julio, por esa buena charla que te estamos teniendo acá. A propósito, ¿cómo se ha sentido, senador? Bien, bien, bien. Es como regresar a casa, es como regresar al colegio que uno ya conoce y regresar a un ambiente que es muy importante. El Congreso de la República es sin duda alguna uno de los escenarios más importantes en la construcción de la democracia. Es mucho lo que se puede aportar y ya estamos trabajando muy duro, no solo en el plan de desarrollo, mejorando temas en lo que yo puedo aportar, que son los temas de salud, educación y desarrollo humano, los temas de la región sur colombiana del país que represento, y también los temas relacionados con la salud mental, que a propósito no lo hemos tocado hoy, y en el proyecto de Cambio Radical también fortalecemos el capítulo de salud mental, que algo nos enseñó la pandemia, es la importancia en la salud mental y la deficiencia que había en la prestación de servicios en salud mental. Ahí también tenemos unas propuestas muy interesantes en esta materia, y voy a presentar varios proyectos de ley en los próximos días. Hay uno muy interesante, ya lo conversaremos, que trabaja en ver cómo reducimos farmacodependencia en los jóvenes, alcoholismo, embarazos tempranos en adolescentes, los problemas relacionados con la depresión infanto-juvenil, los temas relacionados con las diferentes violencias que viven los jóvenes y la familia de hoy. Vamos a presentar un proyecto muy interesante en materia de competencias afectivas. Así que ya podremos hablar, si ustedes nos lo permiten, sobre esa agenda legislativa que estamos diseñando y que aspiramos sea un aporte al país. Lo mío es aportar, es construir, y como profesional de la salud y más de la salud mental, es tratar de llevar un mensaje claro en relación con las prioridades de la vida y las prioridades de una sociedad, y eso está enfocada en mi agenda legislativa. El senador dice que es como volver al colegio, pero yo creo que también la radio es familiar para usted porque lo hace muy bien, senador. Le va muy bien. Lo invitamos por aquí al estudio, aquí en Colmundo, cuando esté disponible. Mire, senador, no lo puedo dejar ir sin hacerle una pregunta. Ayer se recibió en la Asamblea Departamental del Huila un panfleto amenazante con unos videos que registraron la entrega sobre unos diputados. Yo quiero su impresión sobre este comunicado que lanzaron las FARC y pues lo que está pasando, que estamos creo que retrocediendo en el tiempo, senador. Doloroso, repudiable desde todo punto de vista, inadmisible, sobre todo para un departamento como el nuestro, el departamento del Huila y este sur del país del que yo provengo, este circuito de oportunidad, esperanza y desarrollo para el país, del café, del turismo, de la piscicultura, de la panela, del cacao, como son nuestros departamentos, hablando del Huila, del Tolima, del Cauca, del Caquetá, del Putumayo, del sur del país. Y por supuesto inadmisible y repudiable porque habíamos logrado, a partir del acuerdo de paz, un reverdecimiento del turismo, de las oportunidades. Estamos posicionándonos, en el caso del Huila, como el primer productor de café a nivel nacional, el primer productor piscícola del país con nuestra tilapia, uno de los mejores en materia de panela, cacao, fruticultura. Y esto, sin duda alguna, lo que hace es afectar precisamente esa confianza inversionista, afecta realmente esa red profunda e íntima del ciudadano que estaba recuperando la fe para construir proyectos de vida. Así que repudiamos y por supuesto le estamos pidiendo a las autoridades hoy, estamos haciendo una proposición en ese sentido, que las autoridades rápido y de manera eficaz se pronuncien en relación con la detección temprana de quiénes son los actores de este tipo de amenazas, cuál es la seriedad de las mismas, y por supuesto que la justicia opere oportuna y rápidamente. Es lo que pedimos, y ojalá podamos recuperar esa sensatez que hoy mencionado varias veces, en el sentido de un país que no quiere más la violencia, un país y una región como la nuestra que desea vivir en paz, que es lo que más está deseando desde hace muchos años. Senador, solo nos resta decirle gracias por aclararnos un poco el panorama en lo que tiene que ver con esa normativa que ustedes ya tienen lista y dispuesta para beneficio de todos. Seguiremos pendientes del tema y de todo lo que se genera desde el Congreso de la República con su participación. Mil gracias a usted, mil gracias a Lady Zulay y su equipo de comunicaciones que nos facilitó este contacto. Mil gracias y hasta una próxima oportunidad. Para ustedes un inmenso abrazo, muchas gracias, y bueno, la invitación a la cabina aceptadísima, pongan día y hora, ahí estaremos. Un gran abrazo para todos, muchas gracias. Pero con achiras. Con achiras y con café huilense. Senador, ni me faltaba, esta es su casa, la casa de las noticias ASB Radio. Bueno, chao, que esté bien, chao.